Le aprecio mucho a Jorge Salas Hernández, él es director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, director del INER, que nos tome esta llamada telefónica. Don Jorge, doctor, buenos días, ¿cómo está? Gracias. Muy bien, muchas gracias, igualmente. Gracias por la comunicación en esta mañana aquí en MBS Noticias. Y bueno, pues primero preguntarle cuál es el estado de estos 5 casos, cómo se encuentran los pacientes y cuántos casos tenemos sospechosos hasta el momento. Bien, la información oficial que, por ejemplo, se dio ayer en la noche en la conferencia sobre la situación del COVID-19 es que todos los casos están estables. En realidad fueron casos con un muy bajo nivel de síntomas. Nosotros, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, solo tenemos uno de esos 5 casos, que fue el paciente número 1 en el país con confirmación de infección por coronavirus 19, y sus condiciones clínicas son bastante buenas. Prácticamente ya se encuentra al día de hoy asintomático respiratorio. Sin embargo, no podemos decir que está, digamos, sin el virus, ya no tiene síntomas, pero continúa dando positivo al virus. El día de hoy en la mañana se le han tomado ya una muestra de control para determinar cómo se encuentra la carga viral, como técnicamente se le conoce, y ya poder saber qué tanto ha disminuido el virus en su cuerpo, o incluso con la posibilidad de que ya no se encuentre y ha sido eliminado. Doctor, nos hacen muchas preguntas en el auditorio, más allá del asunto político y de toda la paranoia, porque le soy franco y usted lo sabe muy bien, hay una gran paranoia, hay un gran miedo que se ha estado esparciendo, y creo que hay que bajar a lo mejor un poco a esta información y entrarle realmente a la información como tal, es decir, bajarle a la paranoia, entrarle a la información. Entonces, ¿qué le parece si le hago algunas preguntas, porque nos llegan muchísimas en WhatsApp en tiempo real? Nos dicen, por ejemplo, aquí, la OMS dice que el riesgo es de nivel alto y parece que en México lo están minimizando. ¿Qué opina al respecto del tema? Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud analiza la situación en todo el mundo, y de acuerdo al comportamiento, pues es que va dictando, vamos a decir, los niveles de riesgo por el comportamiento que va teniendo. Pero eso también se tiene que ir ajustando a cada país. Por ejemplo, yo creo que para todos es muy claro que este problema de salud en China ha sido terrible, así se ha presentado ya en otros países. Aquí en México tenemos 5 casos. Hay países que todavía no tienen ningún caso ya confirmado. Entonces, estos lineamientos que establece, o estos anuncios que hace la Organización Mundial de la Salud, es de una forma global, de tal manera que permiten a los diferentes estados o a los diferentes países que vayan estableciendo sus medidas de seguridad, de detección o de implementación de programas que permitan la atención de estos casos. Así es como se tiene que ver. El fin de semana se acabaron los cubrebocas o las mascarillas, los geles, pues ya también en algunos lugares no hay, hubo una sobredemanda. Hay una pregunta que me hacen aquí también, oiga, ¿sirve el Lysol específicamente? ¿Qué nos dice al respecto del tema? Vamos por partes. Primero, ¿las mascarillas o los cubrebocas sirven o no sirven? Sí, efectivamente hubo una sobredemanda sí. en la compra, pues precisamente que es lo que usted claramente dice. Es el temor, el miedo, el pánico que se genera, y entonces empieza a adquirir este tipo de productos. En realidad, las mascarillas, sobre todo las más importantes que se conocen como N95, que tiene esta forma de pico de pato, pues es importante que la gente sepa que son de uso hospitalario. Eso lo utilizan las personas, el personal de salud o el personal de apoyo a la salud, que están en contacto directamente con pacientes infectocontagiosos. No es necesario andar en la casa, en la calle, con este tipo de mascarillas, porque no es ese el objetivo de ellas. Es para la atención de pacientes directamente con enfermedades infectocontagiosas. Otro tipo de mascarillas, evidentemente tienen mucho menos protección,
y en realidad se recomiendan para las personas que tienen enfermedad, coronavirus o alguna otra infección respiratoria, para que cuando tosan, estornuden o al hablar, que se diseminan pequeñas partículas de saliva en forma imperceptible para uno, pues se lleguen a otras personas. Es más bien para evitar que las personas contagiemos si tenemos alguna infección respiratoria. Exacto, es la persona contagiada sí debe de usarlo, pero bueno, si hay una persona contagiada y más de coronavirus, pues hay que acudir al médico y lo más seguro es que estará aislada. Y ahí sí, si traes gripita o algo, ponte un cubrebocas para que tú no contagies, pero de ahí a que tú no te contagies, pues sí hay una gran diferencia, ¿no? Es que hay muchas formas. Esa es una vía de transmisión, la vía respiratoria. O sea, uno respira. En este caso que estamos hablando, el coronavirus, pero también es para otro tipo de virus o de microbios. Pero la otra vía importante de contagio y de contaminación es a través de las manos. Uno toca al día muchos objetos y si uno no se lava las manos se contaminan y esa es la vía de contagio porque entonces uno se lleva las manos a la cara, se talla los ojos, por ahí entra el microbio, se frota la nariz, por ahí entra el microbio, se muerden las uñas, por ahí entra el microbio, se toca la cara, por ahí entra el microbio. Entonces, vean que no se requieren las mascarillas, lo que se requiere es aseo de manos, principalmente las veces que sea necesario a lo largo del día. Lavarse las manos, y de hecho no nada más cuando hay una epidemia, lavarse las manos siempre, 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 siempre. Me preguntan aquí algo muy interesante, le preguntan a usted, a mí qué, doctor, más bien le preguntan a usted es el que sabe de los temas, y nos dicen personal médico, mire, por ejemplo, aquí hay un personal que se dedica a ser representante médico de laboratorios, etcétera, pero hay otros, y bueno, preguntan personas que trabajan en hospitales, etcétera, qué es lo que tienen que hacer, cómo pueden ellos pues resguardarse, qué les diría. O sea, hay gente que trabaja en recepción de hospitales, en limpieza de hospitales, que trabaja en el sector salud. Entiendo que enfermeras y médicos pues deben de saber exactamente qué hacer, pero ¿qué se le dice al personal que trabaja en el sector salud? Bueno, hay protocolos que no solamente están dirigidos, protocolos de protección de personal, que no solo están dirigidos al personal médico y de enfermería propiamente, porque como usted bien lo dice, y la gente así lo manifiesta, pues en el interior de un hospital hay diferentes tipos de trabajadores, cada uno con alguna responsabilidad. Algunos pueden tener algún grado de riesgo, otros definitivamente no tienen ningún grado de riesgo. Por ejemplo, personal administrativo que está trabajando con papeles en una oficina, no tiene contacto con el público, pues ahí obviamente no hay ningún riesgo. Claro. Personal, por ejemplo, de técnicos de rayos X, de limpieza, que sí están en áreas clínicas en contacto directo o indirecto con pacientes, existen protocolos establecidos también de protección y también usan guantes, también dependiendo del caso llegan a usar diferentes tipos de cubrebocas, incluyendo este N95 de alta protección. Todo depende de la responsabilidad que tengan y el espacio físico en el que se estén moviendo al interior de un hospital. Y eso en un hospital va estableciendo los protocolos de protección para la gente. Nos están mandando aquí un mensaje, doctor, y nos dicen lo siguiente: una amiga de mi mamá acaba de llegar de un tour por Italia. Tuvo contacto con sus amigas, comieron en su casa, estuvieron toda una tarde hace 10 días. No ha ido al médico, pero la persona que fue a Italia, pues, dice que se siente como que le va a dar gripa. ¿Se tiene que preocupar? Estamos hablando de señoras de más de 60 años de edad. Bueno, en este caso en particular, ha estado de visita en un país en donde al día de hoy ya la infección representa un problema de salud. Digamos, ese es hay que ser muy cuidadoso, es un factor que uno debe de tener y la persona debe tener alerta porque estuvo en un sitio de riesgo. Ajá. Si no tiene síntomas respiratorios, pues no hay ningún problema. No todo mundo que ha estado de viaje en algunos de estos países necesariamente va a tener la infección. Depende de muchos factores, ¿no? Su estado de salud, si efectivamente tuvo contacto con personas enfermas, aunque eso igual no lo puede saber.
pero el otro estuvo en un lugar de riesgo y hay que ver si sí tiene síntomas respiratorios. No es de que siente que le va a dar. O sea, aquí lo importante es, ¿tiene o no tiene síntomas respiratorios? ¿Qué es un síntoma respiratorio para nuestro auditorio? Como un cuadro gripal. Porque la infección por coronavirus, los síntomas son como un cuadro gripal. Ajá. Escurrimiento nasal, estornudos, dolor de garganta, dolor de cabeza, un poco de tos, algo de fiebre, cuerpo cortado. Puede ser todo esto o solo algunas de estas manifestaciones clínicas. Si llega a tener este tipo de síntomas, definitivamente lo mejor es que acuda al centro de salud, al médico familiar, al médico general, para que hagan una primera consulta, revisión y evaluar el factor de riesgo de esa persona. Nos dicen por aquí también en el WhatsApp, ¿qué hacemos los restauranteros? ¿Qué hacemos las personas que tenemos restaurantes? ¿Hay algún protocolo? No. En este momento la vida pública y social en el país continúa como siempre. Los casos que han sido diagnosticados están bajo vigilancia, en cuarentena. Los contactos cercanos de estas personas que han tenido la infección también están en cuarentena, en vigilancia. Entonces, todos los demás nos seguimos moviendo de forma normal a lo largo de las ciudades. ¿No es necesario evitar grandes masas, grandes aglomeraciones, dicen aquí en el WhatsApp? No, en este momento no. La situación de la infección y del país no obliga a tomar ese tipo de medidas. Me dicen en el WhatsApp, tengo un viaje a Italia, ¿vale la pena cancelarlo? Bueno, lo que se recomienda aquí en México y en otros países son estas advertencias de los países en donde hay la enfermedad está representando ya un problema mayor, y a veces pues, de forma general dicen si es posible modificar el viaje, cambiar el viaje, si el motivo del viaje lo permite, pues a lo mejor vale la pena posponerlo un tiempo, pero eso ya depende de cada persona, ¿no? De momento todavía no es obligatorio suspenderlo. No está prohibido. Exacto, no está prohibido ir. Se avisa sobre el riesgo, vamos a decir. Ya. ¿Se sabe ya cuánto vive el virus en el aire? Por ejemplo, preguntan aquí en el WhatsApp. Pues exactamente no, son cosas que están terminando. Ya hay descripciones de que puede estar entre 6 y 9 horas, pero recuerden que es un virus nuevo, o sea, tiene pocas semanas de conocerse, y todavía pues, se está conociendo un poco el comportamiento del virus. Oiga, nos dicen aquí que si no deberían de tomarse más medidas en aeropuertos, porque pues señalan, hay mucha gente que está yendo y viniendo, por ejemplo, de Corea, de Japón, de China, de Italia. Ya hoy día pues ya es un asunto de epidemia en varios países del planeta. Entonces pregunta mucha gente si el gobierno está haciendo lo suficiente y si no debería de haber más medidas de seguridad en los aeropuertos, como cuando el H1N1, recuerda esas cámaras de temperatura, etcétera, para las personas. ¿No debería de haber más medidas? Bueno, esas cámaras, esos termómetros o equipos de medición están dirigidos a solo la detección de una manifestación. Una persona podría tener infección sin tener fiebre y entonces pues exacto, no se detecta. Digamos, ya también hemos aprendido mucho sobre todo esto. Ayer en una conferencia de prensa el subsecretario decía que en este momento no hay necesidad de implementar. Se sabe los vuelos de dónde vienen, pero también hay que de países de riesgo, pero también hay que entender que la movilidad de la gente puede ser a través de diferentes puertos. O sea, alguien pudo haber estado en China, Japón, viajar a Frankfurt, de Frankfurt a Atlanta, de Atlanta a México. Entonces es muy complicado. Ahorita, como en el país no es una situación de emergencia de salud pública, todavía se está dejando que la gente tenga esta libertad de movimiento, pero se tiene una vigilancia de la gente que llega, o si tiene los síntomas respiratorios, pues ya se intensifica no solo la vigilancia del posible enfermo, sino de sus contactos cercanos. Nos preguntan aquí también en el WhatsApp, ¿qué tan cierto es que no resiste el calor? Pues todavía no lo sabemos, ¿no?
Pero todavía no lo sabemos bien, insisto, estamos aprendiendo el comportamiento de este virus, pero lo que también es cierto es que este tipo de infecciones son de temporada invernal, como las gripas, como la influenza, también esta infección por coronavirus, son de bajas temperaturas principalmente. Infecciones respiratorias son de temporadas de frío, invernales. Y afortunadamente en nuestro país, esta temporada, estamos en invierno, estamos ya en temperaturas altas, así lo que uno esperaría es que al aumentar las temperaturas seguramente el virus no lo resiste y viene su eliminación, por lo menos temporal, ¿verdad? Pero bueno, es algo que tenemos que ir observando, este tipo de comportamientos. Doctor Jorge Salas Hernández, director general del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Hay muchísimas preguntas todavía en WhatsApp, pero bueno, pues creo que lo más importante en estos momentos, nos quedamos con lo que nos dice, es lavarse las manos, higiene, cuidarse. Si hay síntomas respiratorios, acudir al médico. ¿Qué son esos síntomas respiratorios? Pues repetimos, escurrimiento nasal, estornudos, malestar general. Hay gente que pregunta si duelen las articulaciones como con la influenza, por ejemplo. También hay que acudir, supongo. Así es. Dolores muscular, le duele uno todo el cuerpo, las articulaciones, efectivamente es una manifestación. Estaremos atentos y bueno, pues dando seguimiento al tema. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes. Es el director general del INER, del Instituto Mexicano de Enfermedades Respiratorias.